Uno de los episodios menos conocidos de la historia europea es la Guerra Soviético-Polaca de 1920. Este conflicto marcó el destino de Europa Oriental y tuvo algunas consecuencias poco conocidas que resuenan hasta el día de hoy. Prepárate para un viaje al pasado lleno de estratagemas militares, ideologías en conflicto y el renacimiento de Polonia como nación independiente. Para entender este conflicto, primero debemos remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. El Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro colapsaron, dejando un vacío de poder en Europa Oriental. Mientras tanto, en Rusia, la Revolución Bolchevique de 1917 sumió al país en una guerra civil. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, redibujando las fronteras de Europa, castigando severamente a Alemania y redistribuyendo territorios. Esto creó tensiones y dejó varios problemas sin resolver. Surgieron nuevos estados independientes, como Polonia, Checoslovaquia y los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, resultado de la desintegración de los imperios austrohúngaro, alemán y ruso. También el Imperio Otomano se había fraccionado en varios estados, reconfigurando el orden geopolítico del momento. A esto se le suma la inestabilidad política y económica de la Europa de la posguerra, crisis económicas, hiperinflación, especialmente en Alemania, y sociedades divididas por ideologías políticas en auge, como el comunismo y el nacionalismo. Es en este momento cuando nos trasladamos a Polonia. Tras más de un siglo de particiones entre Rusia, Prusia y Austria, proclamó su independencia en 1918 bajo el liderazgo de Józef Pilsudski. Sin embargo, esta nueva nación tuvo que luchar para definir sus fronteras, enfrentándose tanto a Alemania como a la recién formada Unión Soviética. La República de Polonia renació después de 123 años de ocupación, y en aquel entonces sus fronteras no estaban claramente definidas. Tampoco tuvo un contacto directo con la nueva República Soviética, pero el conflicto era evidente debido al anuncio de las autoridades soviéticas de extender la revolución hacia el oeste. Habían, por lo tanto, varias causas que provocaron la guerra entre la Unión Soviética y Polonia. En primer lugar, las disputas territoriales tras el renacimiento de Polonia y la caída de los antiguos imperios. Polonia había desaparecido del mapa durante más de 120 años tras las particiones realizadas por Rusia, Prusia y Austria en el siglo XVIII. Con su independencia en 1918, Polonia buscó restaurar las fronteras históricas de la mancomunidad polaco-lituana. No nos podemos olvidar tampoco de los conflictos en Ucrania y Bielorrusia, puesto que esos territorios controlados previamente por el Imperio ruso se convirtieron en el principal punto de disputa. Polonia quería incorporarlos, mientras los soviéticos deseaban mantenerlos bajo su influencia. Otra de las causas que nos encontramos es la expansión de la Revolución Comunista. Tras la Revolución Bolchevique de 1917, los líderes soviéticos consideraron la expansión de la Revolución Proletaria como esencial para su supervivencia. Polonia se encontraba en su camino hacia Alemania, donde esperaban que el comunismo también triunfara. Lenin y otros bolcheviques veían a Alemania como el próximo eslabón en la cadena revolucionaria, debido a su fuerte movimiento socialista. Polonia era percibida como un obstáculo geográfico e ideológico, puesto que era un país principalmente católico. Además, el naciente Estado polaco se oponía activamente al comunismo y buscaba un sistema político propio, independiente, tanto del socialismo soviético como del liberalismo occidental. La doctrina prometeica de Pilsudski promovía la creación de una federación de estados independientes, Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos, que sirviera como barrera contra Rusia. Y otra de las causas que ocasionaron el conflicto fueron el colapso del Imperio ruso y la Guerra Civil rusa. Tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa, la región quedó sumida en el caos. El debilitamiento del poder central ruso creó oportunidades para que Polonia avanzara sobre territorios que consideraba propios. También la Guerra Civil rusa ocasionó que mientras los bolcheviques consolidaban su poder, Polonia aprovechó la oportunidad para avanzar hacia el este, encontrando poca resistencia inicial. Las hostilidades comenzaron el 14 de febrero de 1919, y como hemos citado, fue impulsada por las aspiraciones expansionistas de ambos bandos. Polonia buscaba recuperar los territorios que había perdido en las particiones del siglo XVIII, mientras que los soviéticos pretendían reincorporar las regiones que habían pertenecido al Imperio ruso antes de la Primera Guerra Mundial.
La situación en la región era caótica, ya que las fronteras entre Polonia y la Rusia soviética no habían sido definidas en el Tratado de Versalles. Esto se agravó con varios eventos: la retirada de las potencias centrales del frente oriental tras la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917, la Guerra Civil Rusa y la desintegración de los imperios ruso, alemán y austrohúngaro, como hemos citado antes. Además, los movimientos nacionalistas de ucranianos y bielorrusos intentaban establecer estados independientes en sus territorios, lo que complicó aún más el panorama. Pero al comienzo de las hostilidades no estaba claro que los enfrentamientos entre las tropas polacas y soviéticas a lo largo de 1919 pudieran considerarse una guerra formal. Estos choques ocurrían en regiones donde se superponían los territorios de la recién creada Segunda República Polaca y Rusia, que por entonces estaba inmersa en una guerra civil. Estas áreas habían sido objeto de disputas durante siglos y recibían distintos nombres según la perspectiva. Los polacos las llamaban zonas fronterizas, mientras que los rusos las designaban como territorios occidentales. Además, el régimen zarista las había denominado zona de asentamiento, debido a que era el único lugar donde los judíos rusos podían residir legalmente, ya que les prohibía establecerse en otras partes del imperio. Estas tierras, situadas en los confines orientales de Europa, eran consideradas remotas y atrasadas. Estaban habitadas por una diversidad de pueblos que hablaban lituano, ucraniano, ruso, polaco, yidis, alemán y otros idiomas. Para añadir más complejidad, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, estas regiones habían sido divididas entre el Imperio zarista y el Imperio austrohúngaro de los Habsburgo. Pero fue el 25 de abril de 1920 cuando las fuerzas polacas y ucranianas llevaron a cabo una operación conjunta con el objetivo de liberar Kiev del control bolchevique e instaurar un gobierno independiente de la República Popular Ucraniana. Sin embargo, la situación se complicó rápidamente. La concentración masiva de tropas bolcheviques en el norte y la incapacidad del mariscal Pilsudski para debilitar significativamente al Ejército Rojo obligaron a las fuerzas aliadas en Ucrania a adoptar una posición defensiva. Parte de las tropas tuvo que ser redirigida al frente norte. Mientras tanto, la Internacional Comunista inició una campaña propagandística a nivel mundial bajo el lema «Manos fuera del país de los soviets», presentando la ofensiva polaco-ucraniana como un acto de agresión del imperialismo polaco. Según esta narrativa, Polonia buscaba mancillar la capital de la Santa Rus, convirtiendo el conflicto en una cuestión ideológica y emocional para movilizar el apoyo contra los atacantes. La contestación soviética no se hizo esperar. En el verano de 1920, Lenin y Trotsky dieron la orden de invadir Polonia y llegar a Alemania para expandir la revolución. En 1920, Alemania era un lugar adecuado para iniciar una guerra de clases debido a que estaba recién desarmada, humillada en su orgullo nacional y azotada por una crisis económica. Con el ejército mutilado era un auténtico polvorín, y la chispa la llevaría el Ejército Rojo. Semanas antes, el 9 de mayo de 1920, el periódico oficial soviético Pravda publicó un titular en el que arengaba a los trabajadores y campesinos a levantarse contra los burgueses y terratenientes de esta manera: a por Occidente, obreros, campesinos, contra los burgueses y terratenientes, y por la revolución internacional, por la libertad de todos los pueblos. En este mensaje se reflejaba el objetivo principal de la revolución comunista: expandir su ideología a nivel internacional y liberar a los pueblos de lo que consideraban la opresión capitalista. En ese verano de 1920, una vez defendido Kiev, el Ejército Rojo lanzó un gran ataque contra Polonia desde dos frentes. Estas fuerzas estaban dirigidas por Mikhail Tukhachevsky y Alexander Yegorov, antiguos oficiales del ejército zarista, que tras la Revolución Rusa se unieron al nuevo régimen soviético y más tarde alcanzarían el rango de mariscales de la Unión Soviética. El Ejército Rojo, desde su creación, había establecido un sistema de control político sobre los militares para garantizar su lealtad al Partido Comunista. Este control era ejercido por comisarios políticos en los niveles inferiores y por los llamados miembros de los consejos militares revolucionarios en las posiciones más altas. Así pues, el propósito del gobierno soviético con este ataque en dos frentes no se limitaba a la lucha contra Polonia. Su meta era más ambiciosa: era la expansión de la revolución comunista en toda Europa, empezando por Alemania, donde también había movimientos revolucionarios muy agresivos. Mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia Leópolis y Varsovia, se celebraba en Moscú el segundo congreso de la Internacional Comunista, Comintern. En este congreso, los líderes soviéticos declararon que la guerra contra los terratenientes polacos era una causa justa y revolucionaria.
defendiendo que una Alemania comunista junto a la Unión Soviética sería más fuerte que los Estados capitalistas unidos. Algunos fragmentos salidos de este congreso son los siguientes. La Internacional Comunista declara como suyos los objetivos de la Rusia soviética. La Internacional Comunista ha hecho suya la causa de la Rusia soviética. El proletariado internacional solo guardará sus armas cuando la Rusia soviética se convierta en uno de los eslabones de una federación de repúblicas soviéticas que abarque a todo el mundo. El 23 de julio de 1920, Lenin envió un telegrama a Stalin, quien era miembro del Consejo Militar Revolucionario del Frente Suroccidental. En él, Lenin expresaba la importancia de expandir la revolución soviética no solo a Polonia, sino también a Hungría, Checoslovaquia y Rumanía. El Ejército Rojo había cruzado ya territorio polaco, y en la primera ciudad ocupada se proclamó la República Socialista Soviética de Polonia. Esta fue dirigida por miembros destacados de la policía secreta soviética, como Félix Dzerzhinsky y su suplente Joseph Unschlicht. Mientras tanto, las tropas soviéticas avanzaban hacia Varsovia y se encontraban ya en las afueras de la ciudad. Si Varsovia caía, el Ejército Rojo tendría vía libre para entrar en Alemania, un objetivo clave para el liderazgo soviético. El mariscal Joseph Pilsudski escribió en su libro La Guerra de 1920 que la civilización mundial estaba al borde de un desastre. Sin embargo, el Ejército Rojo iba a ser víctima de su exceso de confianza. El Frente Occidental, liderado por Tukhachevsky, cometió un error estratégico al avanzar hacia Varsovia sin contar con reservas estratégicas por si algo salía mal. Al mismo tiempo, el Frente Suroccidental, con el primer ejército de caballería, se dirigió hacia Leópolis. Este ejército, una fuerza impresionante organizada bajo la influencia de Stalin, contaba con un apoyo estratégico significativo. Incluía aeroplanos, trenes y vehículos blindados, además de artillería y ametralladoras montadas en camiones y carruajes. Las tácticas empleadas por este ejército se comparan con las maniobras rápidas y coordinadas de la guerra relámpago utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Desde una perspectiva táctica, avanzar hacia Alemania desde Leópolis era más sencillo que desde Varsovia, porque no requería cruzar los ríos Vístula y Oder, cuyos puentes podrían ser destruidos fácilmente. Otro problema del avance hacia Varsovia fue la lejanía del mando. Tukhachevsky dirigía las operaciones desde un lujoso convoy ferroviario que había pertenecido a un noble ruso y estaba estacionado en Minsk. Esta distancia le impedía evaluar con precisión la situación real de sus tropas, lo que contribuyó a los errores estratégicos que acabarían afectando al Ejército Rojo. Y fue en agosto de 1920 en la batalla de Varsovia, conocida como el Milagro del Vístula, gracias a un plan audaz de Pilsudski y el uso efectivo de la inteligencia militar, Polonia logró rodear a las fuerzas soviéticas y asegurar una victoria decisiva. Fue el 16 de agosto de 1920 cuando las tropas polacas dirigidas por Pilsudski atacaron inesperadamente el flanco y la retaguardia del Frente Occidental. Los soviéticos carecían de reservas estratégicas y no pudieron repeler a los polacos. Tukhachevsky se apresuró a pedir reservas a Trotsky, rogando que se le enviara el primer ejército de caballería. Stalin, como hemos dicho, miembro del Consejo Militar Revolucionario del Frente Suroccidental, se negó a acatar la orden. Sus motivos eran claros. El primero es que el ataque por Leópolis daría una oportunidad de ganar la guerra, y el segundo es que el primer ejército de caballería se encontraba combatiendo y con pérdidas considerables, así que su retirada causaría el fracaso del Frente Sudoccidental. La derrota del Ejército Rojo en Varsovia fue escandalosa. Los polacos capturaron 100.000 prisioneros. Tukhachevsky argumentó que no había reservas estratégicas y esgrimió que el resultado de la batalla hubiera cambiado si le hubieran proporcionado al primer ejército de caballería. El mariscal Pilsudski salvó a Polonia y posiblemente a toda Europa de una nueva guerra, al menos eventualmente. La guerra terminó con el Tratado de Riga, firmado el 18 de marzo de 1921, que puso fin oficialmente a la guerra soviético-polaca. Este acuerdo estableció las fronteras entre Polonia y la Unión Soviética, representada por la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Ucrania. Tuvo implicaciones significativas para ambos países, dejando latentes las tensiones que se plasmarían en un futuro conflicto. Estos fueron los puntos más importantes del tratado. Primero, fronteras establecidas. Polonia obtuvo vastos territorios en el este que incluían partes de Ucrania y Bielorrusia. La nueva frontera estaba significativamente más al este que las propuestas iniciales de los aliados occidentales tras la Primera Guerra Mundial.
Se incluían ciudades importantes como Leópolis, Brest-Litovsk y Vilna, pero esta última fue cedida después a Lituania. El resto de Ucrania y Bielorrusia quedó bajo control soviético. Segundo, reconocimiento de la soberanía polaca. La Unión Soviética reconoció la soberanía de Polonia sobre los territorios obtenidos y renunció a cualquier reclamo futuro sobre estas tierras. Y también se estableció que ambas partes respetarían la independencia de cada una y no interferirían en los asuntos internos de la otra. Tercero, compromisos económicos. La Unión Soviética se comprometió a pagar a Polonia 30 millones de rublos en oro como compensación por la destrucción causada durante la guerra. Ambas partes también acordaron la devolución de bienes culturales, archivos y objetos religiosos que habían sido confiscados durante las particiones de Polonia o en conflictos posteriores. Cuarto, derechos de las minorías. El tratado también incluía la disposición para garantizar los derechos de las minorías étnicas y religiosas en ambos lados de la frontera, aunque en la práctica estas disposiciones fueron ampliamente ignoradas por ambos gobiernos. Se permitió también a los ciudadanos de las regiones afectadas decidir si querían permanecer en su lugar de residencia o emigrar al otro lado de la frontera. Quinto, renuncia a la expansión ideológica. La Unión Soviética se comprometió a no fomentar la expansión del comunismo dentro de Polonia, un tema crítico dado el temor polaco a la influencia bolchevique. También ambas partes acordaron no apoyar a grupos insurgentes ni movimientos opositores dentro de los territorios del otro país. A modo de conclusión, podemos decir que el Tratado de Riga fue un acuerdo significativo que estableció temporalmente la paz entre Polonia y la Unión Soviética, y definió el mapa político de Europa Oriental durante el periodo de entreguerras. Sin embargo, las tensiones territoriales y las etnias subyacentes, junto con las ambiciones soviéticas, hicieron que el tratado tuviera un impacto limitado a largo plazo. Otra de las consecuencias fue la derrota sufrida por el Ejército Rojo en la guerra contra Polonia, que influyó en la renuncia de los dirigentes soviéticos al comunismo de guerra, obligándolos a introducir una nueva política económica.